No te quedes fuera. Conoce nuevas soluciones y tecnologías para PYME con Simón Oliveros, cada lunes y miércoles a las 14 horas en Conexión PYME. Somos divoxradio.com. Bienvenidos de vuelta. Ya estamos aquí con Isabel nuevamente. Hemos estado hablando a nivel organizacional cómo los temas culturales y cambios de valores van afectando a las organizaciones y hacia los futuros que van creando. Y me gustaría meterme ahora, Isabel, a propósito, como tienes distintos sombreros, me gustaría indagar un poquito más en tu sombrero del blog de Strategic Foresight. Preguntarte cómo nació eso, como que por lo menos para mí ha sido una guía, igual muchas veces me meto a leerte. Muchas gracias. Pues el blog, la verdad, a mí me daba mucha vergüenza, ¿no? Escribir en abierto yo pensaba que nadie lo iba a leer, pero sí que me di cuenta que en países, sobre todo anglosajones, angloparlantes, pero también en los países del norte de Europa, en Finlandia, en Alemania, llevaban muchos años de desarrollo Foresight y se estaban haciendo cosas muy interesantes y lamentablemente en España y en Latinoamérica hay gente talentosísima y directivos con muchísima capacidad, pero para los que el idioma todavía supone una barrera idiomática, ¿no? Y yo me daba cuenta de que cuando intentaba hablarle luego a la gente, a los directivos con los que yo hablaba, incluso en la compañía, de este tema, nadie lo conocía. Y yo creo, ¿cómo puede ser que algo tan potente y que lleva años de desarrollo en otros países sea tan desconocido, ¿no? Entonces, llegué a la conclusión de que muy posiblemente era por un tema idiomático. Y digo, bueno, pues vamos a intentar traer en un idioma español y también teniendo en cuenta la cultura latinoamericana, que no es igual que la anglosajona y que nuestra manera de acercarnos al futuro, de abordar el futuro, es totalmente distinta, vamos a intentar aproximarlo y ir hablando sobre esto para darlo a conocer, para que se conozca y para que cada vez más gente lo pueda utilizar, porque realmente yo creo mucho en que esto es muy válido y puede ayudar mucho en las diferentes compañías. Entonces, me lancé, empecé a escribir sobre ello y poquito a poco vi que ese interés que me había fomentado a mí, pues que realmente mucha gente lo tenía, porque la gente empezó a sumarse al blog, a leer, a preguntar y poquito a poco se fue creando una efervescencia sobre el tema, sobre Strategic Foresight, sobre prospectiva y cada vez había más ganas de conocer y de saber. Así que pues me alegro mucho de haberme lanzado a escribirlo, que tuve ahí muchas personas animándome en el momento. Y nada, y de momento pues está funcionando muy bien y me alegro, ¿no? La intención era esa, facilitar el entendimiento de qué es esto, para qué sirve, desde un idioma español y con unos ojos, unas gafas de la cultura española y latinoamericana. No, genial. Para mí ha sido una inspiración ahí leerte y justamente este programa nace también como desde esa necesidad observada que, claro, como esta disciplina y esta forma de pensar que es tan útil como mencionas tú, cuando uno empieza a buscar o te empiezas a meter a explorar sobre estos temas, no hay tanto en español. Ahí existe, claro, como una brecha para los que no hablan inglés o otros idiomas que quizás pueda haber más escrito, incluso en Asia hay harta investigación de esto. Claro, como nos quedamos un poquito fuera, entonces esa intención de democratizarlo y viralizarlo, me gusta también hablar de ese concepto, claro, para sacarle la connotación coronavirus, pero también se pueden viralizar cosas positivas. Exacto. Claro, ¿cómo podemos aprovecharlo? Y en esa línea que tú mencionaste, Latinoamérica, desde lo que te ha tocado ver y tu opinión, ¿cómo consideras que está el estado de la prospectiva en LATAM? Pues yo veo que hay voces muy potentes y con una solidez de discurso, de experiencia, de trayectoria buenísima y se aprende mucho de ellos, pero son poquitos. Y luego también hay una tendencia, yo creo, que es muy académica todavía. Lo que se está haciendo, hay bastante más peso del desarrollo académico, que es muy importante y es la base, pero que falta hacer el puente todavía con las compañías, con las empresas, con el día a día del ecosistema económico, ¿no? Y ahí es donde yo veo que quizá todavía falta más por desarrollar. Que la teoría, se han escrito grandes papers, hay gente muy buena y muy válida
ya pensando sobre esto e innovando y, bueno, adelantándose a lo que está ya desarrollado, pero todavía falta un poco hacer el puente a las compañías. Uno habla con las grandes empresas, las pequeñas, las nuevas, y normalmente la primera reacción es ¿y esto qué es? Exactamente. Y ya poco a poco, cuando uno les explica, entonces ya sí, va calando. Pero de momento yo creo que hay mucho desconocimiento en el mundo empresarial. Claro, totalmente. Tengo la misma impresión de ese desconocimiento. Dale. Te diré que con el tema de la pandemia y del coronavirus nos ha enfrentado a todos tan de golpe a un momento de incertidumbre tan brutal que de repente ha habido como mucha efervescencia de decir, bueno, ¿cómo se puede vivir con esta incertidumbre? Y ahí Foresight yo creo que ha aparecido más como un tema de conversación, como una posible herramienta que nos ayude a navegar todo esto. Y donde antes no se hablaba tanto, de repente se ha generado un interés que ojalá no se hubiese tenido que generar en un contexto así, pero que yo creo que más allá de la pandemia va a ser bueno a largo plazo para nuestros países y para nuestras economías a largo plazo en general. Mira qué interesante, claro, ese concepto como de incertidumbre que apareció harto y como esa intención de controlarlo, como que nos hemos ido dando cuenta que no funciona, es como agua entre las manos, como no puedo controlar esto, más que nada cómo aprendo a navegarlo. Y ahí, como bien dices, el Foresight cumple un rol clave, como una disciplina que nos ayuda a eso. Exacto. Y sí, dale nomás. Vale. No, con una idea, dale con todo. Perdona. No, iba a decir que el tema de la incertidumbre, yo aprendí una cosa que no sabía, que a nivel biológico, por lo visto, la incertidumbre al ser humano lo que le provoca es náusea. O sea, el rechazo que siente el ser humano a la incertidumbre es biológico, ¿no? O sea, cuando desde las cavernas nos buscábamos una cueva era por evitar la incertidumbre de estar al aire libre. Y así todo lo que el ser humano, pequeños pasos que ha ido dando, era para intentar minimizar esa incertidumbre y minimizar los riesgos y vivir con más estabilidad, ¿no? Sabiendo lo que podía suceder y a qué me enfrentaba en cada momento. Entonces, es normal que ante la incertidumbre nos sintamos mal y yo personalmente no llevo bien la incertidumbre en general, incluso en mi vida personal necesito tenerlo todo muy bajo control, planificado, todo. Por eso me dedico a la estrategia, porque me da mucha tranquilidad. Pero lo bueno de Foresight es que es una herramienta que no te ayuda a bloquear la incertidumbre ni a evitarla, porque ya nos ha pasado por encima esa ola, no se puede evitar, pero sí nos ayuda a navegarla, a surfear esa ola. Es decir, bueno, la ola viene, me puede hundir y me puede revolcar, o puedo estar por encima con la tabla de surf pasándomelo muy bien. Y Foresight ayuda a eso. Es una metáfora muy visual, pero yo creo que puede ayudar a entenderlo. Sí, genial esa metáfora, como esa analogía ahí queda en la mente. Claro, cómo puedo aprender a surfear literalmente. Incluso encuentro interesante cuando uno se expone a esas situaciones, como vivirlo a nivel personal, sirve harto como para poder desarrollar esa habilidad desde distintas prácticas. Sí, absolutamente. Y me gustaría preguntarte a propósito de lo que mencionabas, que muchas veces llegas a organizaciones y como, claro, mencionas esto y es como, ¿qué es eso? Y hay un proceso ahí de ir concientizando sobre esto. ¿Qué organizaciones te ha tocado ver que sí lo están aplicando y ya han desarrollado ese músculo, por así decirlo? Como qué ejemplos, que muchas veces me pasa también, como que te preguntan ya, pero ¿quién hace esto? ¿Quién lo está haciendo? Claro. Ahí quizás tú nos puedas contar. Pues sí, lo está haciendo compañías muy conocidas. Disney a nivel mundial lo aplica desde hace tiempo y de hecho podemos ver un cambio tremendamente claro en el rol de los personajes Disney, ¿no? De las princesas Disney, cómo van cambiando de su forma de estar en el mundo, su forma de ser, su forma de enfrentarse a los peligros, va adaptándose con la sociedad y es porque aplican Foresight desde hace tiempo y se van adaptando a cómo esa sociedad cambia y también ellos van proponiendo nuevas formas. También empresas, bueno, pues DHL a nivel logístico aplica Foresight en su caso con un objetivo con mucha conciencia del impacto medioambiental que tiene una empresa logística. Entonces ellos lo aplican para ver qué posibles desarrollos y caminos podría haber para minimizar eso y identificar un futuro, una alternativa de futuro en la que ellos puedan estar moviendo toda esta cantidad de paquetes, de personas, etcétera,
sin ningún tipo de impacto medioambiental. Entonces trabajan en esa perspectiva. También incluso gobiernos, ¿no? Se aplica muchísimo en pues, gobiernos a lo largo y ancho del planeta, lo aplican, lo trabajan. El gobierno de Singapur es un ejemplo muy bonito de cómo una colonia británica que no tenía prácticamente recursos naturales, que no tenía, era muy pequeñita, muy poca población, y en el momento en el que fue un país en sí mismo, que consiguió la independencia, empezaron a aplicar Foresight y identificar hacia dónde queremos construirnos como país. Y a partir de ahí están en el número 1 de desarrollo, de PIB, de bienestar social de Asia, ¿no? Porque han trabajado en medidas que les llevaban hacia un camino. Son medidas que tardan un tiempo, ¿no? Pero bueno, volviendo a las compañías, hay muchas y de muy diferente perfil. A mí lo que sí que me gusta decir es que no solo es importante saber que lo están aplicando grandes compañías o grandes organizaciones. Interpol, por ejemplo, también lo aplica. Foresight, ellos es muy interesante porque evalúan, podríamos pensar que ellos están estudiando cuál es el futuro del crimen, pero no, ellos estudian cuál es el futuro del valor, porque allí donde las personas ponen el valor es donde va a querer estar el crimen. Si el valor es el dinero, los criminales van a intentar ir a por ese dinero. Ahora el valor casi es la privacidad, los datos, la identidad digital, y ahí es donde se están cometiendo los nuevos crímenes o delitos, ¿no? Entonces, Interpol intenta adelantarse a cuál es el futuro del valor para ir un paso por delante de dónde van a estar esos criminales o esas personas que se quieren saltar la ley a futuro. Pero también hay empresas muy pequeñitas que lo aplican con un nivel de sofisticación menor. No tiene que ver con ser una gran compañía el hecho de que Foresight sea interesante o que sea relevante para mí. Cualquier compañía, una startup que están haciendo y que son el fundador y su socio y nadie más, o una persona que les ayuda, también pueden aplicar Foresight. También todas estas herramientas se adaptan a un nivel de sofisticación lógicamente menor, pero este sentimiento de estar alerta, de ser consciente de cómo voy a evolucionar, cómo quiero evolucionar a medida que pase el tiempo y qué tengo que hacer desde hoy para poder estar ahí cuando suceda, eso es aplicable a cualquier compañía de cualquier tamaño y de cualquier sector. Mira, qué lindo lo que dice ahí, romper el juicio de que esto no es solo para grandes corporaciones, sino también, claro, startups, emprendimientos también pueden aplicarlo. Empresas familiares. Claro, muy, muy buen punto. Y es interesante también, de repente me ha pasado, hace un tiempo hicimos un estudio en Chile y se mencionaba como la falta de recursos para hacer esto, como que eso era uno de las limitantes. Entonces surgía como este concepto, claro, hay que hacer una gran empresa para poder aplicarlo, porque o si no, no hay recursos para esto, porque hay otras contingencias. Claro, y ese concepto, claro, del recurso, también está bueno repensarlo porque no necesariamente tiene que ser una gran inversión, como bien dices. Puede ser lo que tú dices, empezar a aplicar esta práctica de vi una noticia y la mezclo y la pongo sobre la mesa en una reunión que tengo porque, oye, esto quizás pueda afectarnos de alguna manera y plantear una pregunta, como también de cosas súper simples se puede practicar esto. Claro, es que el quid de la cuestión es que no solo es por las respuestas que te aporta, sino por las preguntas que te provoca. A veces es más importante saber dar con la pregunta correcta más que tener 50.000 respuestas a preguntas que no son tan relevantes. Y Foresight lo bueno es que te focaliza la atención en dónde están las preguntas a hacerte. Y luego la respuesta ya se verá, ya la encontraremos y ya se pensará. Pero, ¿cuáles son las preguntas clave que tienes que hacerte? ¿Dónde tienes que centrar tus atenciones como compañía? ¿Dónde tienes que los recursos de toda compañía, como bien dices, son finitos? A todos nos encantaría poder invertir sin medida, porque hay muchos proyectos muy interesantes, ¿no?, a hacer, pero precisamente porque son finitos, ¿cómo sabemos dónde es más interesante invertirlos para llegar donde yo quiero estar? ¿Cómo sabemos si donde yo estoy invirtiendo mis recursos es donde realmente tiene más sentido y lo que me va a ayudar a ser más competitivo? Está claro que hay que sobrevivir y cuando sobreviene una crisis como la actual, a veces lo primero y lo segundo y lo tercero es sobrevivir, porque si no paso este año y entro en bancarrota este año, me da igual haber pensado 10 años vista, ¿no? Eso está clarísimo. Claro. Pero una compañía que tenga vocación de durar en el tiempo y de prosperar y sobre todo de hacer cosas con sentido, ¿no? De poder ser competitivo, pero con sentido, no solo por el hecho de hacerlo sin más. Yo creo que sí que ahí aporta mucho esta visión a largo plazo y se puede hacer con una inversión muy modesta
y con la gente interna de la compañía. No hace falta tener a la gran consultora externa que constantemente te esté haciendo proyectos carísimos. A lo mejor puede ser una vez en el tiempo que te formen, que te ayuden y que te den como el empujón de entrada, desde fuera, alguien que sepa, porque eso siempre ayuda. Ahorra mucho tiempo de aprendizaje, más que nada. Y una vez ya esté puesto en marcha, eso puede rodar solo con las personas internas de la compañía. Claro, totalmente. Hay un buen punto para derribar esa creencia ilimitante. Y un poco en esto lo que tú mencionabas al principio, volviendo a eso mencionabas las señales de cambio y cómo ser perceptivo a ciertas cosas que están ocurriendo. Desde tu exploración, ¿qué señales de cambio te han llamado la atención en el último tiempo? Pues hay varias, pero yo destacaría una, sobre todo, una que también aquí, pues los sesgos personales de cada uno, ¿no? Salen a relucir las preocupaciones y las inquietudes subjetivas que todos tenemos. Hay una que a mí me está preocupando, que es el tema de la privacidad. Cómo hemos pasado de ser una sociedad con cierta conciencia sobre la privacidad y la intimidad, cómo gracias a las redes sociales eso ha ido diluyéndose y cada vez hemos sido más abiertos a compartir nuestros datos, compartir nuestra vida más personal, determinadas imágenes, momentos de nuestra vida privada y sobre todo los datos que van con cada una de esos elementos que vamos compartiendo. Y a raíz de la pandemia se ha dado una falsa dicotomía entre privacidad y seguridad, privacidad y salud. Es que si no compartimos todos nuestros datos médicos con quien sea, con hospitales, con empresas de salud, con gobiernos, entonces no es posible llegar a una solución para la pandemia. Se ha querido enfrentar o vendes o regalas todos tus datos o esto no es posible solucionarlo. Y a mí eso me preocupa porque creo que es una dicotomía falsa. Creo que hay manera de solucionar esto todavía protegiendo esos datos y esa intimidad que para mí es fundamental con el avance imparable que tiene toda la vida virtual que ya tenemos, ¿no? Entonces yo ahí soy muy consciente de cuándo comparto datos, cuándo no, cuándo si algo es gratis es que el precio son tus datos, ¿no? O sea, y los estás regalando. Y yo creo que ahí la gente ha perdido mucha conciencia y sobre todo en muy pocos meses, o sea, ya se venía dando un cambio y de repente en muy pocos meses ha hecho como el clic de, bueno, ya los cedo por completo. Y a mí eso me preocupa, es un cambio que estoy viendo cultural, de valores, de forma de entender la privacidad muy fuerte y yo no sé, ni la solución es única, ni es sencilla, ni sé muy bien hacia dónde nos lleva a nivel cultural, ¿no? O sea, ahí hay diferentes alternativas posibles, algunas más optimistas que otras. Este es un tema que sí que me llama mucho la atención. Y hay otro que me llama la atención por lo paradójico, que es cómo las sociedades latinas, que siempre han sido muy colectivistas y muy de las comunidades y de estar, pues esto, de pertenecer a un grupo social, puede ser la familia, puede ser un grupo de amigos, puede ser un sentimiento colectivo como país, identitario. Y poquito a poco estamos evolucionando cada vez más hacia el individualismo, ¿no? Hacia una visión más personal, más subjetiva, con menos ganas de compartir con los demás. Y eso me choca porque hay una paradoja muy grande entre lo que culturalmente siempre nos ha definido un poco en contraposición a otras culturas, como por ejemplo la anglosajona, y cómo ahora se están dando cambios. Es verdad que todo el tema del sin contacto, aislarse en casa, eso también lo ha favorecido. Y cuando viene una crisis, bueno, pues a veces uno tiene que decir, bueno, primero soluciono lo mío y luego ya veré lo demás, ¿no? Pero sí que está habiendo un cambio gradual, no es igual en todos los países latinoamericanos, yo creo que hay diferentes ritmos de cambio, pero sí que estoy viendo una tendencia que, bueno, que tengo curiosidad por saber a dónde nos lleva. Mira, me dejaste ahí reflexionando con la primera señal que mencionaste. Me he visto a mí misma poniendo ya, si ya tienen todos mis datos, un poco más, un poco menos, ¿qué importa aceptar? Claro. Me llamó la atención ahora al escucharte, claro, como me vi a mí misma más flexible con entregar mis datos fácilmente. Y el segundo que mencionas también me llama harto la atención, porque, claro, es algo, como bien dices, algo cultural o de la idiosincrasia y todo esto, claro, como
el otro día hablábamos con alguien cómo los efectos que está teniendo el coronavirus no los vamos a ver ahora, como el hecho, más allá del virus en sí, claro, como dices, el hecho de estar en cuarentena o en aislamiento, no poder relacionarte con otros, los mismos alumnos que están en la universidad ahora, tengo una hermana que ya lleva como 1 año y medio de universidad online, y claro, como el no interactuar con otros constantemente en persona, ¿cómo eso es, qué efectos tendrá de aquí a un tiempo, que no vamos a verlo hoy día, Justo. sino después? Pero Incluso es algo... pensando en entornos educativos, incluso los niños, ¿no? Hay niños que han empezado el colegio directamente con mascarilla, grupos reducidos, sin poder jugar en el patio con personas, con niños de otras clases, sin poder jugar fuera del colegio con estos grupos burbuja que se han creado, que son necesarios para evitar el contagio, pero ellos su primera experiencia de socialización fuera de casa, que es el colegio, ya la están viviendo de una manera mucho más aislada. Pues eso tendrá efectos, porque estos niños están aprendiendo que eso es lo normal, eso es lo único que se conocen, ¿no? Entonces, bueno, pues será interesante ver cómo evoluciona. Ay, totalmente, mira, te agradezco mucho por esta conversación, hemos ido recorriendo ahí distintos temas, todos relacionados, pero profundizando de a poco, y buenísimo quedarnos con estas miradas, como con las señales que tú estás viendo, como bien dices, para generar nuevas preguntas. No es una búsqueda de soluciones ni respuestas, sino hay que quedarnos con nuevas interrogantes a explorar. Exacto. Así que eso, muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado en Exploradores de Futuros. Ha sido un placer. Gracias a vosotros, estoy encantada de haber estado aquí y aparte de que es un honor para mí formar parte del programa, me lo he pasado muy bien también, o sea que muchísimas gracias y cualquier cosa, pues aquí estoy para lo que queráis. Genial, esa es la idea, y pasarlo bien. Buenísimo que lo sentiste así. Para quienes nos están escuchando, nos vamos a ir a un pequeño break musical y ya estamos en el cierre.